interesante. Bienvenidos todos a nuestra primera mesa redonda. Les saluda la doctora Wendy Matos. Yo soy la gerente del programa de telemedicina del Public Health Institute, o el Public Health Trust, Puerto Rico Public Health Trust, que en español es el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. Esta es una iniciativa de esta organización que forma parte del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, y que tenemos como misión lograr... ¿No se oye? Sí, te estamos oyendo bien. Sí, yo estoy oyendo bien. Adelante, sigue adelante, Wendy. Ok, pues bien, buenos días. Comenzamos entonces con estaba describiéndole el fideicomiso, ¿verdad? Es una entidad que tiene como misión lograr la equidad de la salud en el archipiélago de Puerto Rico, porque sí, tenemos varias islitas y entonces nos consideramos un archipiélago. Antes de comenzar, me gustaría puntualizar algunas cosas. Específicamente, vamos a poner en mute o en silencio los micrófonos para evitar distracciones y lograr una mejor conexión. Utilicemos el chat para presentarnos, escribir comentarios y preguntas que serán contestadas al final de la conversación. Y esta sesión va a ser grabada. Probablemente ya ustedes recibieron un mensaje, tienen que oprimir el got it para afirmar, ¿verdad?, que ustedes están de acuerdo en que se grabe esta mesa redonda. También les informo que la conferencia se va a estar transmitiendo simultáneamente en vivo por Facebook de Puerto Rico Public Health Trust, así que podemos conectarnos y darle share. A continuación va a aparecer en la pantalla una pequeña encuesta que sería maravilloso que ustedes puedan contestar para conocer si ha tenido alguna experiencia con telesalud y cómo les fue. Al final de la mesa redonda también compartiremos un enlace con la evaluación de esta actividad y solicitamos por favor que saquen unos minutos de su tiempo para completarla. También le pido encarecidamente que se mantengan pendientes a este evento porque hablaremos sobre nuestro registro de pacientes que va a ser presentado por el doctor Jorge Acevedo. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro director ejecutivo, el doctor José Rodríguez Orengo, del Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, para que nos dé una bienvenida. Adelante, doctor. Acceso ahora. Gracias por darme acceso. Buenos días a todas, a todos y a todes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio de conferencias magistrales, donde en esta ocasión tenemos un formato nuevo de una mesa redonda de especialistas médicos que va a estar moderada por la doctora Wendy Matos, como bien dijo, que es nuestra directora del programa de telemedicina del Puerto Rico Public Health Trust, en donde se estarán poniendo en perspectiva el COVID prolongado o el long COVID, como se dice en inglés, desde cada una de sus especialidades y su expertise. Les saluda el doctor José Rodríguez Orengo, como dijeron, el director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, que es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación. Para mí es un placer coincidir con amigos, con pueblanos, colegas y médicos de alto calibre, a quienes respeto mucho por su trayectoria profesional y académica, que durante esta emergencia de salud pública del COVID-19 han ofrecido su expertise para beneficio de sus pacientes y de las comunidades de Puerto Rico. Nuestro interés en el Instituto de Salud Pública es brindar información pertinente, en este caso de los síntomas a largo plazo del COVID-19 que se han reportado desde la perspectiva de cada especialidad médica, y para continuar hacia nuestra meta y misión de lograr equidad en salud de nuestras comunidades. Una vez más, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y dejo a la doctora Matos para que continúe con el programa. Gracias, doctor. Como bien dice nuestro director ejecutivo, estamos dirigidos a iniciar esta mesa redonda. Yo quisiera decirle unas palabras a nuestra audiencia, ¿verdad?, antes de entrar de lleno con nuestros médicos invitados como conferenciantes. El COVID persistente, como se conoce, ¿verdad?, a los efectos de COVID-19 que persisten durante más de 4 semanas luego de un diagnóstico. Y nosotros lo que queremos es conocer una perspectiva científica del tema y
exponer por qué es importante detectarlo de forma temprana. El COVID persistente describe la condición de las personas que después de haberse infectado con COVID, pues siguen teniendo síntomas por 4, 5, 6 semanas y con distintas secuelas. El COVID persistente se puede manifestar con un síndrome inflamatorio generalizado que afecta a distintas partes del cuerpo y que puede conducir a desarrollar complicaciones de salud y hasta la muerte. Por eso nosotros tenemos a estos distinguidos compañeros médicos que van a hablarnos, ¿verdad?, de cómo nosotros evitar o qué cosas debemos considerar para evitar complicarnos ante una infección secundaria o prolongado de esta condición de salud. En Estados Unidos se están estableciendo clínicas con equipos multidisciplinarios para atender las personas que presentan COVID persistente. Y allí pues se está ofreciendo tratamiento integral y coordinado y hay muchos grupos de apoyo de sobrevivientes como el que hay en el Facebook que se llama Survival Corps, que también han estado brindando muchísima información de qué es lo que sienten y lo que pasan después de haber sido afectados por esta condición. Para abordar la conversación, contamos con nuestros 5 excelentes profesionales de la salud. Cada uno tendrá más o menos 10 minutos para conversar sobre sus experiencias y lo que han visto sobre este tema. Las 3 preguntas principales que se le van a hacer y que vamos a estar discutiendo son cuáles son algunos síntomas del COVID persistente en sus pacientes y sus tratamientos, qué señales debemos estar pendientes para reconocer si estamos atravesando por un COVID persistente y cuál ha sido la experiencia suya tratando personas en Puerto Rico. Le voy a presentar a nuestros invitados. Comenzamos con la doctora Ruth Santos, neumóloga, catedrática de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y también pertenece al grupo multidisciplinario de ALS, Lou Gehrig, como especialista en desórdenes respiratorios. Además, ella es mi campeona y mi pionera en lo que es telemedicina. Gracias, doctora, por siempre estar con nosotros. Tenemos también a la doctora Ariana González, reumatóloga, catedrática auxiliar de reumatología y alergia e inmunología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Tremenda profesional que también está participando con nosotros en los demás proyectos. El doctor Héctor Banch, cardiólogo, catedrático asociado del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina del Recinto y director de la sección de cardiología y codirector del programa de trasplante del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. La doctora Margarita Ramírez Vic, endocrinóloga, directora de la sección de endocrinología del Departamento de Medicina de la Escuela, de la Escuela en el Recinto de Ciencias Médicas y muy destacada por su carrera clínica, investigativa y educativa. Finalmente tengo al doctor Carlos Luciano, neurólogo, director de la sección de neurología del Departamento de Medicina en la Escuela de Medicina del Recinto, con una gran experiencia liderando un equipo tremendo de facultativos y un grupo robusto de médicos especializándose, residentes y fellows especializándose en neurología, con 7 clínicas diferentes para atender problemas neurológicos en las clínicas intramurales. Vamos entonces a comenzar sin más. Vamos a la doctora Ruth Santos, que pueda hacer interfase con este proyecto para levantar su presentación y los dejo con la doctora neumóloga. Ruth Santos, por favor. La doctora ahora, Ruth Santos. ahora. Es que no me habían muted. Bravo. Vamos a compartir aquí la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Perfecto. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pues buenos días a todos. Ya, ¿verdad? Había añadido esto, dejé la añadidura de los slides y sé que ahora tengo 10 minutos en vez de 15, así que yo creo que voy a ir un poquito turbo. Bienvenidos a todos, gracias por darme esta oportunidad. Estos últimos 2 años para todo el mundo, pero para los neumólogos ha sido bien challenging el estar manejando con una condición que no sabíamos y que está cambiando tanto día a día, especialmente en el setting de los hospitales. Y ahora que vamos a tener que manejar, ¿verdad? Como todos ustedes,
lo que es la secuela del long COVID, lo que les llaman el long COVID. Antes que eso, yo sé que ya Wendy había dado unas definiciones, pero ¿verdad? Me tomé la libertad de ponerlas aquí. Hay diferentes definiciones porque esto está mutando día a día para efectos de cómo definirlo y en qué dirección nos vamos a mover. Pero ahora mismo sabemos que tenemos lo que se llama el post-acute sequela de SARS-CoV-2, que es lo que se está llamando como el PASC, que es cuando ya los pacientes tienen síntomas después de 4 semanas. Y entonces estamos manejando lo que se llama la versión crónica, que es después de 4 a 12 semanas, y el post-COVID syndrome, que es más de 12 semanas. Si ustedes ven el slide que estoy enseñando, hay múltiples definiciones que están siendo evaluadas, ¿verdad? Y cambiando en todo momento a nivel mundial, porque todavía estamos en un proceso activo. ¿Ok? Sabemos que esto... Okay, ¿me estás escuchando? Sí, te escuchamos ahora, doctora. Ok, es que se puso en mute. Ok, continúo. Básicamente, si nosotros vemos la data mundial, estamos esperando más de 15 millones de casos de COVID prolongado por esta pandemia. Y la data pues va a seguir evolucionando. Usualmente la media de los pacientes es 40 años, o sea que no estamos hablando solamente de los pacientes bien envejecientes, estamos hablando de la clase trabajadora mundial, y eso pues son cositas que vamos a tener que manejar con más importancia este tipo de equipo multidisciplinario y las clínicas que se van a estar definiendo. Sabemos que una vez que tenemos exposición al virus, ¿verdad? La secuela de enfermedad se prolonga mucho tiempo después de que ya no tenemos exposición al virus, y los síntomas asociados tenemos fatiga, debilidad muscular, dolor en las articulaciones, falta de aire, tos y una necesidad persistente de oxígeno. Esto, además de, ¿verdad?, otros temas cognitivos y desórdenes neurológicos que sé que vamos a estar, otros de mis compañeros van a estar hablando aquí más adelante. Simple y sencillamente para que entiendan, los efectos a largo plazo del COVID envuelven toda esta lista que está aquí a continuación, de los cuales pues obviamente vamos a estar hablando de los más comunes. Para efectos respiratorios vamos a hablar de la tos, de la falta de aire, ¿verdad? Y de la hipoxemia, pero esto también va atado, ¿verdad? Que el doctor Bunch nos va a estar hablando de síntomas cardiovasculares y de síntomas musculoesqueletales más para efectos de disminución en tono muscular. Las guías ahora mismo para el manejo de estos pacientes es mejorar calidad de vida, y eso es una, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista respiratorio, no tenemos tantos tratamientos una vez que ya el evento ocurrió. Es importante que los pacientes sepan que está saliendo información día a día, que no se están inventando los síntomas que están teniendo, y que el hecho de que todavía no tenemos explicación, ¿verdad? O que sus síntomas son fuera de proporción a los síntomas que tuvieron cuando les dio el COVID, no significa que, ¿verdad?, que lo que ellos están teniendo no vamos a tomar cartas sobre el asunto, de apoyarlos lo más posible. Hay algo importante saber, que la severidad de condición respiratoria no va a la par, y esto ya ha salido en varios estudios, no va a la par con cómo les dio el COVID originalmente. Obviamente, si estamos hablando de un COVID que estuvo en el hospital y tiene ya cambios fibróticos y daño crónico en pulmón, esa es una línea de pensamiento, pero estamos hablando de la persona que lo pasó en su casa, que tuvo algunos síntomas que no fueron tan fuertes y después tiene esa falta de aire y esa disnea más adelante que no se puede explicar de dónde llega. El largo de los síntomas, y aquí estoy hablando de mi experiencia, de colegas con los que he compartido y que va a la par con la literatura, es que el largo de los síntomas respiratorios para efectos del COVID prolongado depende de la severidad del COVID. Obviamente, si tenemos un paciente que estuvo hospitalizado con una secuela pulmonar significativa dentro del hospital, va a tener un largo de sintomatología mucho más largo que el paciente que estuvo outpatient. Sin embargo,
Y vuelvo a recalcar, hay muchos pacientes y médicos primeros se van a encontrar con muchos pacientes que nunca llegaron al hospital y están teniendo sintomatología de long COVID. Los síntomas más comunes desde mi punto de vista han sido fatiga, ¿verdad? Falta de aire, malestar en el pecho, tos y la pérdida de olfato y de gusto, ¿verdad? Y eso lo estábamos viendo mucho más con la variante Delta, con la variante Omicron, pues la parte de perder el olfato y el gusto, y gracias a Dios los síntomas respiratorios que requerían hospitalización han sido mitigados. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes desde el punto de vista respiratorio? Pues sabemos que estos pacientes, si tienen a estos comorbilidades, y estuvieron hospitalizados, ¿verdad? Los vamos a ver semanal, hasta que los vamos a ver a la semana fuera de la hospitalización, y esto es bien importante para los médicos primarios, y después los vamos a querer seguir viendo outpatient, ¿verdad? Por lo menos cada 3 semanas. Si son personas jóvenes y no tienen comorbilidades, usualmente si se hospitalizaron, los vamos a ver a la semana, y si no, pues se pueden ir a la casa y no necesitamos tener tanto seguimiento. Es importante que para el punto de vista de oficina, cuando nosotros vemos estos pacientes en la oficina, nosotros queremos saber cuándo fue que les dio, cómo fue que se trató, cuánto fue que duró la enfermedad, intervenciones que se le hicieron. Por ejemplo, si estuvo en remdesivir, si estuvo en esteroides, cuáles fueron los tratamientos que se le dieron, si estuvo en ventilador, si no estuvo en ventilador, porque todo eso nos va a ayudar, bien importante, a detectar temprano pacientes que puedan tener long COVID. Es sumamente importante porque, por ejemplo, remdesivir, sabemos que hay en la literatura una tendencia que pueden desarrollar problemas de riñón, y esto está directamente relacionado con problemas de pulmón. Es bien importante nosotros saber ese historial. Así que estos pacientes, además de la sintomatología básica, de qué síntomas estás teniendo, el historial es sumamente importante. Síntomas respiratorios, esto yo sé que muchos de ustedes han podido corroborarlo en sus prácticas. El paciente te va a decir que todavía tiene falta de aire y cansancio, ya sea al descanso, ya puede ser al ejercicio o si está recostado. Y ahí tenemos que ver no solamente las causas de long COVID, sino que tenemos que ver también las causas cardíacas, otras causas de enfermedad pulmonar y lo que, ¿verdad? Y desacondicionamiento, el deconditioning. Estos pacientes pueden tener tos, pueden tener sibilancias y pueden tener malestar en el pecho que tiene que ver con dolor pleurítico. Para efectos de tos, tenemos que entender que muchos de estos pacientes van a tener cambios de bronquitis y pulmonía, ¿verdad? Lo tuvieron, se va a poder ver un cambio radiográfico. Pueden tener también un residual de enfermedad de hiperactividad de las vías aéreas y vamos a tener tos asociada al asma. Podemos tener una tos residual que simple y sencillamente es que su cuerpo está sanando, ¿verdad? Y está haciendo intercambio celular y vamos a tener esa tos residual. Y ahora ha salido literatura de que pueden tener lo que se llama sensory neuropathic cough, que no sé si lo van a hablar más adelante, pero es simple y sencillamente el daño neuronal en los sensores del área de la laringe, en donde el paciente tiene esta necesidad de seguir tosiendo. Tenemos sibilancias, ¿verdad? Y lo que les estaba diciendo, que usualmente cuando el paciente te dice que tose y le duele, pues significa que tiene dolor pleural. ¿Ok? La mayor parte de los pacientes regresan a lo normal. Un grupo de estos pacientes, para efectos respiratorios, se nos quedan con infección y organizing pneumonia, y estos son los pacientes que estuvieron en esteroides en el hospital, le bajan los esteroides y vuelven los síntomas. Y eso usualmente es que están respondiendo más como un organizing pneumonia y tienen muy buena respuesta a esteroides. Y también entonces está un 30%, hasta ahora la data lo que ha salido es que progresan a un pulmón fibrótico, que esos son los que les tenemos que dar mucho más cariño. Quiero que tengan la esperanza de que el organizing pneumonia, aquí hay un caso que saqué de la literatura del Dr. Chan, que aquí hay un ejemplo de este paciente que estaba con cambios básicamente casi de ARDS, con una placa completamente comprometida con organizing pneumonia, y cómo mediante el tratamiento mejoró para el 24 de marzo y después se le dieron esteroides de nuevo y entonces esto mejoró subsiguientemente, y ahí ya sabemos que estamos manejando un organizing pneumonia. ¿Ok? Esperanzas para nosotros es que los síntomas respiratorios, disculpen, que los síntomas respiratorios de estos pacientes van a ir mejorando poco a poco
y que nosotros como médicos primarios tenemos que tener cuidado que no nos dejemos llevar solamente por la placa de pecho. Aquí hay un ejemplo de una radiografía que tiene, ¿verdad?, los cambios progresivos que nosotros hemos visto todos en COVID, ¿verdad?, con infiltrados difusos bilaterales, y cómo a 12 semanas esos cambios han mejorado. Importante es saber que entre ese lapso de esas 12 semanas nosotros podemos tener un paciente que se está sintiendo muchísimo mejor, sin embargo, pues tiene cambios en la placa. Y eso no significa que esté empeorando o que está progresando. Son muchas veces en pacientes que sintomáticamente ya se le hizo el workup y están progresando, nosotros podemos esperar repetir una placa a 12 semanas. Una función pulmonar va a ser bien importante en estos pacientes, especialmente los que se están quejando de hipoxemia y falta de aire persistente. Y es importante que sea una función pulmonar completa, no solamente una espirometría. Una función pulmonar completa incluye espirometría, volúmenes y, lo más importante, difusión. Hay data clara establecida que nosotros podemos tener unos pacientes que en una espirometría no salen tan mal, pero cuando se le hace una difusión, entonces estamos viendo que hay una disminución del intercambio, ¿verdad?, de gases, que eso es lo que vemos con difusión. La difusión nos ayuda a ver el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de la membrana alveolo capilar. Y eso es bien importante porque nos ayuda a monitorear estos pacientes más fácilmente. Básicamente, esto es el resumen de lo que acabo de decir. Se le hizo un repaso de 380 pacientes, 39% tenían la capacidad de difusión alterada, pero 15% solamente se podía evidenciar en el Forced Vital Capacity, que es lo que vemos en la espirometría. So, si ustedes ven un paciente que las espirometrías no se ven tan mal, como quiera, el paciente puede tener su falta de aire secundario a una secuela pulmonar. Aquí básicamente quiero dar el dejo de esperanza de que, a pesar de que es tardío, muchos de estos pacientes, después de darse alta de los hospitales, sí mejoran a largo plazo y sí mejora su calidad de vida, y poderle darle reassurance a los pacientes de que hay luz al final del túnel, que esto no va a ser algo prolongado. Obviamente estamos hablando de pacientes que no tengan tanto daño a pulmón como los que hemos visto en los intensivos. ¿Qué más queremos hacer con estos pacientes? Pues ya le dije, función pulmonar con el DLCO. Le queremos seguir la hipoxemia con unos gases, ¿verdad? Y asegurarnos de que tengan el requerimiento oxigenatorio necesario. Si tenemos duda del caso, se le puede hacer un 6-minute walk test, en donde el paciente camina y nosotros podemos ver si tenemos aumento en heart rate, si tenemos hipoxemia y otros cambios relacionados al ejercicio que nos pueden apoyar a diagnosticarlo. Y otra de las cosas que tenemos que velar es que no hayan coágulos a nivel pulmonar, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer con D-dimers, con los ultrasonidos, ¿verdad?, Doppler, y hacerle un VQ scan. Es importante para cronicidad que nosotros estamos viendo, y esto se sabe, que un VQ scan es mejor para coágulos crónicos en pulmón que un CTA. Obviamente, si el paciente tiene mucho daño fibrótico, ¿verdad?, pues vamos a hacerle el CTA como quiera, o si no tenemos disponibilidad de VQ scan, pues le vamos a hacer el CTA. Pero si estamos de esa clase de enfermedad crónica de pulmón, pues el VQ scan nos va a dar mucha más información. Nos tenemos que acordar de seguirle un Comprehensive Metabolic Panel, porque no podemos ¿verdad?, descuidar a nuestros hermanos los riñones, ¿verdad? Y cuando tenemos esta información, pues entonces ya nos merecemos referirlo, y el paciente sigue con sintomatología, pues que lo manden a uno de nosotros los especialistas, para entonces nosotros poder manejar fases subsiguientes. Herramientas que tenemos para hacer esto más fácil, menos dañino para nuestros pacientes, para los pulmones. Vacunación. Todavía la data está va y ven en términos de que si la vacunación después de un paciente que le dio COVID lo va a ayudar a sentirse mejor. La data es bien poca ahora mismo y es ambigua. Sin embargo, una data que ya está sólida e contundente es que pacientes que estaban vacunados y les da cualquiera de las variantes que hemos tenido de COVID, los síntomas de COVID prolongado tienden a ser menores desde el punto de vista respiratorio. Lo otro es que también ya hay data básica que es bien importante que tengamos niveles de vitamina D adecuados, y a estos pacientes algo bien importante es que mantengan su higiene del sueño. Y eso es que estamos manejando, pues, ¿verdad?, insomnio, ansiedad y todas estas cosas que yo sé que se van a estar manejando en la conferencia a más largo plazo de esta hora. Experiencias, esto lo saqué de internet, a nivel mundial estamos viendo exactamente lo mismo. Esta ha sido mi experiencia. Hemos tenido pacientes que han tenido placas
y radiografías como la que están viendo en la imagen, infiltrados bilaterales, tubo de pecho por neumotórax, líqueos después de meses, estando ya todavía en el intensivo por COVID, más de un mes, y después de 3 meses el paciente está mejor con su cánula nasal, dependiente de oxígeno crónico, pero mucho mejor en base a la experiencia. Tenemos muchos pacientes que lamentablemente la experiencia de estos pacientes así y con las variantes originales de COVID, para nosotros lamentablemente el paciente que entraba en el intensivo, la mayoría lamentablemente fallecían. So, la población que tenemos con pacientes con estas secuelas, por lo general es más corta. Aquí hay un caso de un paciente que cuando llegó tenía las imágenes al lado izquierdo, ¿verdad? Y eso es el famoso ground glass de COVID difuso y severo, y cómo va mejorando después de un mes del episodio, pero todavía dependiendo de oxígeno. So, estos son los pacientes que queremos seguir a largo plazo para ver que esas cicatrices sigan sanando y que mejoren. Esto es básicamente otro caso de lo mismo, que sé que estoy bien corto de tiempo y voy a omitirlo, pero dentro de mi punto de vista, honestamente, lo que quiero compartir es que estos pacientes respiratoriamente van a tener secuelas. Si tenemos todavía evidencia de ground glass en el CT, a veces pueden mejorar un poco con esteroides. Se están haciendo estudios para ver si antifibróticos están funcionando, pero no tenemos ni estudios anecdotales. Ahora mismo todo eso está estudiándose en este momento. O sea que manejar el todo para ayudar el complemento multidisciplinario de la sensación de falta de aire es imperativo en estos momentos. Hay muchos pacientes que van a estar afectados y pues para eso los vamos a ayudar. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Vamos a proceder con la doctora Ariana González, reumatóloga. Gracias, doctora Ruth Santos. Vamos entonces a proceder con nuestra segunda ponente, doctora Ariana González. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Okay. Pues básicamente, ¿verdad? Pues yo voy a dar mi punto de vista desde la especialidad de reumatología. Básicamente esto es un resumen, ¿verdad?, de lo que les voy a estar presentando en la mañana de hoy. Un poquito la información en términos del área de reumatología todavía es bastante escasa, así que les traje para que tengan una idea y una percepción cómo hemos manejado nosotros nuestro grupo de pacientes, en particular el cohorte que tenemos de pacientes con lupus. Estos son 2 estudios o 2 abstractos que presentamos, uno en el Colegio Americano de Reumatología en el 2021, y en este en particular pues, tratamos de ver cuáles eran los outcomes de nuestros pacientes de lupus que tuvieron infección con COVID. Era un cohorte de 333 pacientes, de los cuales solamente 18 tuvieron infección por COVID, con una edad promedio de 44 años, y la mayoría, ¿verdad?, como sabemos, en términos de lupus, pues eran féminas. La mayoría tuvieron síntomas leves, ¿verdad? Y también tuvimos la oportunidad de, durante ese mismo periodo de evaluación de estos 337 pacientes, compararlo, ¿verdad?, con las estadísticas que teníamos disponibles del Departamento de Salud, y vimos que no había una significancia estadística de que estos pacientes estuvieran, ¿verdad?, a mayor riesgo, como en comparación con muchos estudios en Estados Unidos, donde sí los pacientes de lupus, por ejemplo, debido a sus comorbilidades, entre ellas la enfermedad renal, pues tenían un peor pronóstico, ¿verdad?, después de la infección. También les traigo ¿verdad?, que lo presentamos en noviembre en la conferencia del Southeast Regional, donde evaluamos exacerbaciones en este mismo cohorte después de la vacuna. Tuvimos 247 pacientes que fueron vacunados, ¿verdad?, durante el periodo que estudiamos este cohorte, y 14 de ellos tuvieron una exacerbación. Estamos evaluando la data más a fondo y al momento, ¿verdad?, no ha sido significativo, pero sí cabe recalcar, que es el punto importante que quiero traer, que de esos
pacientes, 10 de ellos sí tuvieron una exacerbación y en órganos severos, ¿verdad? Mayormente los pacientes que ya tenían de base enfermedad renal que estaban controlados, esa enfermedad empeoró y ellos, ¿verdad? La mayoría de ellos requirieron tratamiento con esteroides y muchos de ellos también con cambios en los tratamientos inmunosupresores, ¿verdad? Con esto de base, en términos de la literatura, los síntomas que mayormente se reportan al momento, en términos de cuál es el impacto a largo plazo de la infección con COVID, son las artritis inflamatorias, ¿verdad? O la artritis reactiva. Es lo que más comúnmente se está reportando en la literatura. Por ejemplo, el Hoxigib en su reportó 21 casos donde pacientes desarrollaban artritis oligoarticular o poliarticular con marcadores de inflamación elevados. La mayoría de ellos al momento es tratada con esteroides y medicamentos antiinflamatorios y al momento resuelven, ¿verdad? Sin ninguna secuela crónica. También se reportan las miositis inflamatorias. En un estudio de Dennis de 200 pacientes reportaron hasta un 87%, ¿verdad? De mialgia. Vale recalcar que muchos de estos estudios se están haciendo por medio de encuestas, así que no sabemos realmente, ¿verdad? Si los pacientes conocen cómo describir estos síntomas. Pero sí también es uno de los síntomas en términos de la reumatología que se está reportando, ¿verdad? En los estudios que han salido. Manifestaciones dermatológicas, muchas de ellas, pues, por ejemplo, las lesiones que conocemos como pernio o las childblain, que son bien comunes también en lupus, y lo que son las lesiones en formas de petequias que también están asociadas a vasculitis, que son manifestaciones que hay que tener presentes cuando evaluamos estos pacientes. Y, como mencionó la doctora, muchas de los reportes mencionan la fatiga como uno de los síntomas que más se está reportando, y Ursini, ahora también en el 21, reportó que hasta un 30% de 616 pacientes que evaluaron cumplían con la clasificación del Colegio Americano de Reumatología de los criterios para el diagnóstico de fibromialgia. Así que, aunque no hay mucha información, la preocupación de nosotros, ¿verdad? Como reumatólogos, es que esta infección pues predominantemente afecta lo que es la inmunidad innata, lo que son los receptores, los toll-like receptors, que son una de las áreas que se afectan, por ejemplo, en la condición de lupus. También, ¿verdad? Trabajan lo que es la activación de complementos y, ¿verdad? Todo esto pudiese en un futuro no muy lejano provocar que algunos de estos pacientes que tuvieron infección con COVID pudieran desarrollar, ¿verdad? Alguna artralgia o alguna artritis inflamatoria que todavía al momento pues no sabemos realmente si va a resolver, porque los pocos estudios, pues como menciono, ¿verdad? Con esteroides y antiinflamatorios usualmente resuelven y no hay secuela crónica, pero ¿verdad? Son pacientes que tenemos que seguir a largo plazo. Estos son algunos ejemplos de reportes, ¿verdad? De manifestaciones reumatológicas que ocurren durante la infección o luego de la infección con COVID, como por ejemplo anemia hemolítica. He tenido pacientes con trombocitopenia. Hay casos, como mencioné, ¿verdad? Reportados de pacientes que han desarrollado artritis inflamatoria con elevación de marcadores inflamatorios y serología para artritis reumatoidea negativa, que se parece mucho a lo que pasó en el 2014-2015 con el chikungunya, que muchos de nuestros pacientes desarrollaron infección y 2 o 3 años luego, ¿verdad? Desarrollan una artritis reactiva. Y el otro detalle importante en términos de la reumatología es el síndrome inflamatorio multisistémico, ya sea en niños o en adultos, donde, ¿verdad? Se entiende que todavía no se conoce bien, pero se entiende que es un grupo de pacientes que también hay que seguir de cerca, ¿verdad? Por la misma preocupación de que la infección puede provocar una autoinmunidad y eventualmente desarrollar alguna de las condiciones que nosotros tratamos. Para reconocer al momento, ¿verdad? Como menciono, lo más importante es hacer un buen historial en estos pacientes y un buen examen físico para entonces discernir, ¿verdad? Si todo esto es secundario a
una infección, ¿no? Que tuvieron una infección con COVID y luego han desarrollado o han persistido con síntomas. Pero pongo la flechita, ¿verdad? Para recalcar la importancia de que probablemente, aunque en la clínica nosotros no lo estamos viendo al momento, pero si por ejemplo el cohorte que tenemos de lupus, esos pacientes que tuvieron infección, deseamos seguirlos para ver si en efecto desarrollan, ¿verdad? Lo que es el síndrome post-COVID, pero sí nosotros estamos recomendando que algún paciente que haya tenido la infección, ¿verdad? Que llegue a la clínica, particularmente a los médicos primarios, con algún indicio de una artritis reactiva, que se le envíe la serología, por ejemplo, marcadores de inflamación, la serología para artritis reumatoidea, CPK para evaluar para miositis y que pues, nos refieran los pacientes, ¿verdad? Al servicio de reumatología para poder entonces darle seguimiento a largo plazo. Agradecemos a la doctora Ariana González por tan excelente presentación. Anoten sus preguntas. Vamos a continuar con el doctor Héctor Banch, cardiólogo, que tendrá bien para compartir con nosotros su presentación sobre el impacto en el sistema cardiovascular. Gracias, doctora Ariana González, y bienvenido, doctor Banch. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Voy a hablar de la COVID y sistema cardiovascular. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, tú manejas el PowerPoint. Ok. Ok, el impacto del COVID-19 en el sistema cardiovascular nos trae complicaciones cardiovasculares, obviamente, riesgo de una miocarditis aguda y que progrese a una cardiomiopatía. Este problema o que desarrolle disfunción ventricular asintomática que progresa a fallo cardíaco y shock, incluso el grado más avanzado de shock cardiogénico. Puede manifestar también en el corazón síndromes coronarios agudos, la cardiomiopatía de estrés o de Takotsubo, que después hablaré un poquito más en detalle, arritmias cardíacas y tromboembolismo. Próximo. La miocarditis aguda, como cualquier otro virus, se puede presentar de forma asintomática con disfunción asintomática del ventrículo izquierdo, fallo cardíaco clínico manifestado y el grado más avanzado, shock cardiogénico y arritmias cardíacas. En cuanto a la patofisiología de este problema de miocarditis, específicamente con COVID, se sabe que el receptor de en el tejido es angiotensina, el receptor de angiotensina 2, que está presente en el endotelio y en el músculo cardíaco. Esto trajo inicialmente unas discusiones, ¿verdad? Si estos pacientes cuando llegan enfermos con COVID se les descontinúa lo que bloquean el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, los ACE inhibitors y los ARBs, pues se creía que esto podría exacerbar la inflamación. Y algún otro grupo decía que podría ser beneficioso y se vio en la experiencia clínica que no se debe descontinuar esta terapia en estos pacientes y que los pacientes que continúan en esta terapia le va mejor que a los que la descontinúan. En cuanto al diagnóstico de una miocarditis, básicamente inicialmente se sospecha por los hallazgos clínicos, pacientes se van en fallo cardíaco con síntomas de disnea, palpitaciones, arritmias, elevan los marcadores cardíacos, las troponinas y el BNP. Anormalidades en el EKG, en el intervalo QT, en las imágenes que se realicen del corazón, la primera ecocardiografía nos puede dar hallazgos positivos, disfunción del ventrículo izquierdo,
y el MRI si el eco no es diagnóstico. Y finalmente, si es necesario, realizar una biopsia de corazón. En cuanto a la incidencia en COVID, en miocarditis por COVID, se reporta en la literatura en números bajos, básicamente menos de 1%, en números entre 0.6 a 0.7%. Próximo. En cuanto a si esto deja efectos a largo plazo, long term COVID, hay estudios pequeños de autopsia que se han realizado donde alrededor del 67% de los pacientes han encontrado presencia del virus del SARS en el tejido de corazón en estudios de autopsia. Y alrededor, en estudios de MRI se han encontrado en pacientes que no tienen ningún síntoma asintomático, hallazgos positivos en alrededor del 76% de los pacientes. En cuanto al manejo para esta condición, básicamente el consenso es seguir las recomendaciones de las guías de las diferentes sociedades de cardiología para el manejo de miocarditis, fallo cardíaco y las arritmias, y tener precaución importante en pacientes que están en shock cardiogénico, no suprimir bajarle el rate cardíaco porque su cardiac output depende del rate cardíaco, y una precaución importante, no usar medicamentos que nos puedan prolongar el segmento ST, como los los medicamentos para malaria y los macrólidos. Estos medicamentos son peligrosos porque nos pueden inducir a arritmias cardíacas severas que pueden llevar a muerte súbita. En los pacientes de atletas, precaución, no recomendar que vuelvan a su actividad atlética no antes de 3 a 6 meses después de un diagnóstico de miocarditis por COVID, y además que tengan los biomarcadores negativos, que se le hayan normalizado, y ninguna preocupación o hallazgo positivo en una prueba de ejercicio o en un monitoreo de arritmia en el Holter o cualquier técnica que se utilice para el monitoreo de arritmia en estos pacientes. Próximo. En cuanto al síndrome coronario agudo, estos pacientes pueden presentarse con infarto cardíaco tipo 1, que es disrupción o erosión o ruptura de una placa ateromatosa por el proceso inflamatorio, y infartos tipo 2 sin problemas de enfermedad coronaria y por el aumento en demanda por el proceso inflamatorio y el estrés inflamatorio severo en el sistema cardiovascular. Próximo. Se pueden presentar también como una cardiomiopatía por estrés, se conoce como la cardiopatía de Takotsubo, que es por una descarga exagerada de catecolaminas. Estos pacientes se presentan con una hiperquinesis de la base del corazón y una hipoquinesis apical y un ballooning del ápex del corazón. La presentación es bien parecida a un síndrome coronario agudo, con dolor de pecho, cambios en el electrocardiograma y elevación de los marcadores de troponina, y típicamente con una angiografía coronaria normal. Esta condición es más frecuente en mujeres. Próxima. En cuanto a las arritmias cardíacas, en la fase aguda pueden presentar ectópicos supraventriculares, ventriculares, arritmias supraventriculares, fibrilación atrial, flutter y arritmias ventriculares. Y en la fase, si entra en una fase crónica, hay fibrosis, puede tener taquicardia ventricular monomórfica.
Próximo. Otro problema asociado en el sistema cardiovascular a la infección por COVID es el problema de tromboembolismo. Los pacientes se presentan en un escenario propicio para problemas tromboembólicos, inflamación endotelial, la inmovilización de los pacientes, y esto desde temprano en la pandemia fue reconocido e intuitivamente se empezó a utilizar profilaxis antitrombótica en esta población de pacientes. Y luego esta estrategia fue confirmada que sí es beneficiosa en estudios clínicos. El riesgo varía por la severidad de la presentación. Los pacientes de ambulatorios son los que menos riesgo que presentan y no se recomienda profilaxis para tromboembolismo. Próximo. En la intensidad de riesgo le siguen los pacientes hospitalizados que no están en una unidad de intensivo, y los pacientes más severamente a riesgo de problemas tromboembolismo son los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. Y básicamente para todos los pacientes hospitalizados se recomienda terapia profiláctica para tromboembolismo, y la terapia de primera línea recomendada es la heparina, enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos una vez al día. Y hay que tener presente que muchos pacientes que llegan con COVID están sobrepeso. Si están con un body mass index mayor de 40, se recomienda utilizar enoxaparina 2 veces al día con 40 miligramos. Alternativa, usar la heparina, si no hay enoxaparina disponible, 5.000 unidades cada 8 a 12 horas. Siempre y cuando que se use enoxaparina, tener presente que deben tener una función renal adecuada con un GFR mayor de 30. Próximo. En mi experiencia personal de pacientes que le ha dado COVID, en pacientes hospitalizados, nosotros hemos tenido en nuestro servicio 5 pacientes trasplantados que le ha dado COVID, o sea, con COVID positivo. De estos 5 pacientes hubo una muerte que fue por complicaciones de la neumonía por COVID. 4 sobrevivieron. 1 sobrevivió con una secuela de fibrosis pulmonar severa. El paciente, cuando llega a las salas de emergencia, rápido lo admiten porque tiene neumonía, ¿no? Y lo que tiene básicamente es la secuela fibrótica del COVID. Y su limitación funcional básicamente se debe a la secuela pulmonar. Ninguno de los pacientes sobrevivientes ha desarrollado fallo cardíaco. En los pacientes no trasplantados admitidos post-COVID, hemos tenido un paciente que nos refirieron con fallo cardíaco unas 4 semanas después que le dio COVID. Este paciente se admitió con fallo cardíaco con fracción de eyección reducida, arritmias cardíacas, tuvo una angiografía coronaria normal. En el ventriculograma tenía cambios de movimiento de pared en la pared anterolateral. Un cambio pequeño, sutil, pero sí estaba positivo. El estudio electrofisiológico fue negativo, la biopsia, se le tomó biopsia y se envió, no había miocarditis aguda, y la doctora le hizo tinción de Congo buscando amiloides negativa, y está pendiente de estudios virales. Y se le hizo un MRI que lo que reportó fue sugiriendo que había una cardiomiopatía infiltrativa. Próximo. En cuanto a los pacientes ambulatorios, sí hemos visto un sinnúmero grande de pacientes de nuestra clínica que le ha dado COVID.
No hemos, personalmente yo no he identificado por clínica, EKG y eco secuelas cardíacas. Ahora hay que tener presente que si uno le hace, hay estudios reportados que si se le hace MRI a estos pacientes asintomáticos, reportan estudios en el MRI en alrededor de 70-75%. Creo que aquí hay una oportunidad de hacer estudios clínicos en nuestra población. Próximo, creo que terminamos. Ok. ¿Qué hacer para prevenir o evitar complicaciones de COVID en estos pacientes a corto y largo plazo? Pues básicamente es la prevención. ¿Qué debemos observar o estar pendiente en estos pacientes? Primero, guiarse clínicamente por los síntomas y preguntarlo. Disnea, palpitación, dolor de pecho, síncope. La triada de técnicas diagnósticas enviar es un electrocardiograma, los biomarcadores, troponina BNP, los marcadores inflamatorios y imagen del corazón. La ecocardiografía es la técnica más fácil, más barata y más accesible que tenemos y es el estudio de imagen de corazón de primera línea. Y el MRI se indica si tenemos un ecocardiograma que no es conclusivo o no es diagnóstico. Y pruebas invasivas, cateterismo cardíaco, angiografía coronaria y biopsia de corazón. Próximo. Entonces, como ya le dije anteriormente, para evitar las secuelas pues básicamente la estrategia más importante es evitar que nos dé la enfermedad. La vacunación obviamente es una herramienta que ha demostrado ser útil. La protección personal, la mascarilla y distancia personal, social y la técnica de lavado de manos, aseo, etcétera. Que se le indica, o sea, y orientar a las pacientes que busquen ayuda médica temprana, precaución con los medicamentos que prolongan el QT, los antimalariales, macrólidos, por el riesgo de torsades de punto, taquicardia ventricular polimórfica y riesgo de muerte súbita. No descontinuar los ACE o ARB en esta población de pacientes que nos llegan. Y en cuanto a detectar complicaciones, si se detectan, pues seguir las guías de cuidado de las diferentes sociedades cardiovasculares. Pues creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención y estaremos pendientes de las preguntas. Mute. Gracias un millón, doctor. Vamos entonces a seguir adelante. Excelente presentación con la doctora Margarita Ramírez Vic, que va a compartir. Extensión 2000. José Camacho, comunicación. Doctora Matos, ahora puede quitarse el mute. Ok, la doctora Margarita Ramírez Vic, si posible compartir con nosotros la presentación y o activar su cámara para ella comenzar su ponencia. Gracias. Ok, vemos. ¿Me ve? Es que Sí. se ve en internet. Sí, sí. Ok, voy a poner Aquí está nuestra endocrinóloga preparándose para hacer su presentación.
Deja ver si lo encuentro, porque la verdad es que no. ¿Pueden ver? ¿La pueden ver? No, al momento no. Como hemos visto, ¿verdad? En todas las presentaciones tenemos, si la doctora pudiera darnos, enviarnos las pantallas, quizás las podemos proyectar, las podemos subir nosotros, si no, pues continuar tratando con el share. Tenemos aquí rápido una ayuda, una mano amiga. Tenemos entonces que por lo que hemos visto, la prevalencia de los long COVID o long haulers está entre un 3 y un 30%. Tenemos en cada uno de los sistemas, pues tenemos manifestaciones que, como dicen los médicos que han presentado, pues nos dejan cerca de lo que pudiéramos considerar como que una cronicidad. Y entonces es importante que el médico primario pueda identificar temprano todos estos síntomas en su población post-COVID o con COVID prolongado, de forma tal que reciban atención a tiempo, ¿verdad? Con el especialista que atienda la sintomatología que presenta el paciente. Entendemos que atención a tiempo puede prevenir y puede detener, ¿verdad?, mayores secuelas, inclusive la muerte. Y por eso nosotros estamos desarrollando estas actividades con el fin de poner en contacto la ciencia, el conocimiento al servicio de los médicos primarios y de la comunidad. A veces nosotros no reconocemos, ¿verdad?, que estamos tan mal o que puede ser una secuela y entonces no vamos al médico, pero es bien importante conocer que con un diagnóstico temprano, con una evaluación adecuada, podemos atender, minimizar, reducir o controlar estos síntomas. Vemos que ya la doctora Ramírez Vic ha colocado su presentación. Le dejo con la doctora. No sé si se está viendo completa la pantalla. Se ve completa. Bendito, Gracias, pues doctora. muy buenos días, bendito, y perdonen por el atraso. Seguimos adelante. Pues lo en el sistema endocrino, a modo de introducción, pues sabemos que los efectos del COVID se extienden más allá del sistema respiratorio ahora y pueden persistir hasta en un 10% de los pacientes por varios meses luego de la infección original, ¿verdad? Que es lo que conocemos como el long COVID o el COVID persistente. Al pasar del tiempo se ha ido acumulando evidencia de cómo esta infección viral puede causar disturbios en las glándulas endocrinas y su función. Disturbios en la función endocrina pudieran estar contribuyendo a los síntomas que experimentan los pacientes con COVID-19. En esta presentación, pues pretendemos presentar los datos que ponen vulnerable tanto a que las glándulas puedan ser destruidas por el virus, como a que su función pueda ser alterada. Esto se debe a que el coronavirus, que causa, ¿verdad?, el COVID, gana acceso a la célula del huésped a través del receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2 o el ACE2.
Como vemos, ¿verdad? En el diagrama a mano derecha, las espigas del virus se acoplan con el receptor de ACE2, logrando que se lleve a cabo un cambio adenales, hipotálamo. Por eso es que podemos ver tantos efectos del COVID a nivel de la endocrina. Vamos a empezar por la pituitaria, ¿verdad? Asociado a la infección de COVID. Aunque la expresión de este receptor es bajo en la pituitaria, ¿no me escuchan? Es que se escucha entrecortado. Le habíamos pedido que dejara su cámara y ya le quitaron la cámara. Vamos a ver si me... Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Se escucha un poco mejor. Sí. Ok. En el caso de la pituitaria, el receptor de ACE2 es bajito, pero sí se ha detectado el mRNA del COVID en tejido pituitario en las autopsias de pacientes muertos por la condición. Se han publicado varios reportes de casos con apoplejía pituitaria al ser diagnosticados con COVID. Aunque la mayoría tengan factores de riesgo, ¿verdad? Como embarazada o tener, ¿verdad?, evidencia de tumor de macroadenomas en la pituitaria. Algunos de los casos se dieron en microadenomas, que no es común ver una apoplejía, e inclusive se vio en pacientes que no tenían evidencia de tumores, ¿verdad? Así que esto no es lo típico. Sabemos que el COVID provoca un estado protrombótico que va entonces a predisponer más todavía a estos pacientes. También se han reportado varios casos con hipotiroidismo central ocurriendo de 6 meses luego de la infección. La mayoría resuelve, pero hasta el momento no hay evidencia de un daño directo a la pituitaria por el virus. Por lo menos en nuestra experiencia, ¿verdad? Y de otros colegas que he preguntado, no hemos visto ninguna apoplejía, otras condiciones de deficiencias de hormonas endocrinas secundarias, ¿verdad? Debido al... En cuanto al COVID relacionado al tiroides, realmente de los que se ha escuchado, se cree que pueda tener un efecto directo del virus, ¿verdad? Tanto a nivel central en la pituitaria, causando un hipotiroidismo secundario, como directo sobre la glándula de tiroides, causando tiroides en la mayoría de los casos. Pero también un efecto indirecto, ¿verdad? La respuesta exagerada así que ya entonces a problemas, ¿verdad? Destrucción del tejido, tanto de tiroides como a nivel de pituitaria. Lo que vamos a ver son las tiroides subagudas. Se ha encontrado a nivel de casos de autopsia un daño extenso en las células foliculares del tiroides luego de infección COVID. Desde temprano, en la pandemia se reportaron varios casos de la tiroiditis subaguda ocurriendo de 2 a 4 semanas luego de resolverse los síntomas del COVID. Estas tiroiditis tienden a ser atípicas, ya que en la mayoría no en el área del cuello. Vamos a ver visto que estamos en una tiroiditis debido a inflamación. Así que serían como unas tiroiditis subagudas atípicas. Entre aquellos admitidos, los infectados
COVID tienen más probabilidad de desarrollar hipertiroidismo y de tener el TSH más bajo que los no infectados. Esto se ha relacionado a un aumento en tasas proinflamatorias, ¿verdad? Como sabemos que están las interleuquinas 6, el CRP, cortisol, especialmente en aquellos que vamos a ver una respuesta inflamatoria exagerada al COVID. Así es que en estos casos sugiere no una destrucción de las células por el virus, sino un daño mediado por la respuesta inmune. Y hay que hacer la salvedad. También se han reportado algunos casos de tiroiditis subaguda asociados a la vacunación contra el COVID. Otra condición relacionada a tiroides es enfermedad de Graves. Varios casos se han reportado asociados a la infección por COVID, pero sí es mucho menos común ver Graves asociado a COVID que la tirotoxicosis inducida por la tiroiditis. Se postula que debido a que el virus del COVID provoca esta respuesta exagerada, como habíamos visto, pues esto desencadena la enfermedad autoinmune en el tiroides. También han surgido varios reportes del desarrollo de la enfermedad de Graves de 6 a 8 semanas luego de la vacuna, específicamente que también el COVID se ha visto asociado al síndrome de enfermedad no tiroidea o el no que sabemos que esto ocurre como una respuesta fisiológica durante una enfermedad crítica y no se debe a disfunción tiroidea per se. Caracteriza inicialmente por bajos niveles de T3 con un TSH normal, que luego va a progresar a una disminución en T3, T4 y TSH durante el periodo de estrés. Si el paciente recupera de su condición crítica, las pruebas tiroideas regresan a la normalidad. Eso es lo que ocurre normalmente con esta condición y vemos lo mismo en los pacientes que la desarrollan asociada al COVID. Lo que sí es que se asocia, se ve cuando el COVID tiene una mayor severidad y mayor carga viral. Si el paciente sobrevive, las pruebas tiroideas vuelven a lo normal en unos 3 a 6 meses luego de la infección. En cuanto al tiroides y el COVID persistente, ¿verdad? El long COVID, sabemos que este se caracteriza por cansancio, mialgias y confusión mental, lo cual pudiera confundirse obviamente con síntomas relacionados a problemas con tiroides. Por lo tanto, son hallazgos que deben tomarse en cuenta en pacientes que han pasado por esta infección. Por lo menos al momento, no he conocido de nadie aquí, de los endocrinólogos aquí en Puerto Rico, que hayan tenido pacientes con alteraciones en sus pruebas de tiroides secundario, ¿verdad? Luego de una infección con COVID. Tenemos también la glándula adrenal. Durante el primer brote de COVID, se reportó que casi un 40% de los infectados tenían evidencia por laboratorio de insuficiencia adrenal a más de 3 meses luego de la infección. Y en las autopsias se encontraron hemorragias, necrosis e inflamación de las adrenales. También se han reportado infartos y hemorragias adrenal en la infección aguda, pero esto podía deberse a otras condiciones subyacentes, no necesariamente debido al COVID. Así es que ahí no estamos muy seguros, ¿verdad? Que sea algo que iba a ocurrir de todas formas. En la mayoría de los pacientes, la función adrenal tiende a estar preservada durante esas primeras 48 horas de la admisión. Y van a tener el aumento en cortisol esperado para una enfermedad crítica. Lo que sí es que el cortisol
va a correlacionar con la severidad y un peor desenlace de la enfermedad. Y no se han confirmado, ¿verdad?, por laboratorios y por las pruebas específicas casos de insuficiencia adrenal. Solo se ha asumido, ¿verdad?, que esto está ocurriendo, pero no es que hayan sido confirmados por laboratorios. Lo que sí hay que hacer la salvedad, que en el estudio Recovery se demostró una mortalidad con el uso de dexametasona en aquellos que requirieron terapia de oxígeno, que ya sabemos que por esta razón es que se utilizó como parte de las terapias necesarias, ¿verdad?, en estos pacientes. Los síntomas de COVID persistente, ¿verdad?, como son cansancio, hipotensión postural y deterioro cognitivo, pueden confundirse con insuficiencia adrenal también, igual que vimos con los síntomas de tiroides. Pero en general no se ha encontrado que estos síntomas correlacionen con deficiencia de glucocorticoides, inclusive en aquellos que fueron tratados con dexametasona durante el periodo agudo. Aunque sí se han reportado unos pocos casos de insuficiencia adrenal luego del episodio agudo, en algunos de estos pudiera deberse a alteraciones transitorias al eje pituitárico adrenal por el uso de glucocorticoides como terapia para el COVID. Así es que no es común verlo, pero si lo vemos, muchos de los casos es debido a lo esperado luego de que dimos esteroides a alguien por un tiempo. También tenemos las gónadas que se pueden ver afectadas por el COVID, especialmente los testículos. Se ha encontrado en las autopsias daño a los testículos por el COVID y pérdida significativa en las células germinales. En varios estudios se ha encontrado que hasta un 10% de los pacientes pueden tener dolor testicular durante la infección aguda. Y hasta un 22% van a tener evidencia de orquitis por sonografía hasta un mes luego de la infección. Y esto se va a ver asociado a la severidad del COVID y a mayor edad del paciente. COVID también se ha asociado a bajas en los niveles de testosterona y en la espermatogénesis. Pero no se ha encontrado que persistan estos disturbios luego de 2 a 3 meses de resuelta la infección. Por lo tanto, todavía no se conoce si esto puede tener unas implicaciones a largo plazo en cuanto a fertilidad en estos pacientes. En relación a los ovarios, no se ha podido descifrar, ¿verdad?, o encontrar un efecto del virus en ellos. Sí se ha visto el desarrollo de irregularidades menstruales a largo plazo en las pacientes infectadas con COVID. Y es una de las condiciones que sí hemos visto, ¿verdad?, en clínica, de mujeres que meses luego de desarrollar la infección por COVID se han mantenido con irregularidades menstruales. Sabemos, pero tenemos que tener en cuenta que el eje repo de la mujer se debe afectar por diferentes circunstancias que se pueden ver asociadas a la pandemia, por ejemplo, ¿verdad?, el estrés que eso causó en estas mujeres, cambios de ánimo y la ganancia de peso que se vio durante la pandemia. Por lo tanto, hay otras razones que nos podrían explicar el problema de las irregularidades menstruales en la mujer. No hay una asociación clara de COVID, problemas de hormonas sexuales, ¿verdad?, en la mujer. En cuanto al páncreas, sabemos que la diabetes tipo 2 tiene una relación bidireccional con COVID-19 y eso lo vimos desde inicios de la pandemia. Y pasó mortalidad y mortalidad.
predijo unas 100,000 casos en ese primer año de la pandemia de diabetes de novo, que, ¿verdad?, no es algo usual. Obviamente también vimos un aumento en diabetes inducida por los esteroides que se utilizan como parte del tratamiento de la infección. Doctora, vamos y lo otro, ¿verdad? Vamos resumiendo para darle paso al próximo conferenciante. Ok, básicamente, ya este es el último, ¿verdad? Pero las autopsias se detecta COVID en la célula beta del páncreas. Y en aquellos que ya tienen el diagnóstico de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, se necesitan dosis mucho más altas de insulina y la mortalidad es mucho mayor, especialmente si estaban descontrolados previo a la infección. También hemos visto casos de desarrollo de diabetes tipo 1 de novo sin detección de anticuerpos, lo que sugiere que es una destrucción de los islotes del páncreas. Wow. Y lo otro que vemos bien aumentado es la cetoacidosis, ¿verdad? En poblaciones que son típicas de desarrollar cetoacidosis, como en pacientes tipo 2, pacientes de mayor edad y no caucásicos. Así que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el efecto a largo plazo de aquellos pacientes que desarrollan hiperglucemia de novo, ¿verdad? Lo que sí un estudio encontró que 1/3 persistieron con la hiperglucemia a 6 meses luego de la infección y 2% se quedaron con diabetes acá. En conclusión, el sistema endocrino es bien vulnerable a ser perturbado por esta infección, especialmente tiroides y el páncreas. Y va a ser un reto, ¿verdad?, para el sistema de salud y el grado en que los disturbios del sistema endocrino puedan contribuir a esta condición. Esto debe ser una prioridad, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta en el futuro. Y eso sería todo. Y perdonen por la tardanza. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Después estaremos profundizando en esto tan interesante. Voy entonces a pedir que el doctor Carlos Luciano pueda ir haciendo su toma del micrófono. Abandonamos esta presentación, hay que darle exit para que entonces el doctor pueda entrar para hablar. ¿Ok? Muy bien, eso estoy viendo. Gracias, doctor. Ok. Estoy tratando de hacer share. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad para dirigirme sobre un tema importante sobre el que estamos tratando de aprender. Uf. Me están pidiendo que abra System Preferences. ¿Ustedes recibieron la presentación? Sí, la tenemos, doctor. La última que envié, pues póngala porque no tenemos mucho tiempo y es evidente que... Sí, en unos minutos Melanie lo va a estar subiendo en pantalla. Puedo seguir tratando. Pero... Podemos comenzar conversando de qué es lo claro, que... bueno, yo puedo empezar sin las diapositivas. El SARS-CoV-2, que es obviamente el virus que produce la enfermedad de COVID-19, aunque se describe como un patógeno respiratorio principalmente, desde un principio se han identificado y se han documentado un sinnúmero de síntomas neurológicos, particularmente en la fase aguda de la infección, pero también se han podido documentar en pacientes luego de haberse recuperado a largo plazo. Muy bien, ahí estamos. Podemos ir al... ahí. Síntomas neurológicos prominentes desde un principio, el problema de perder el olfato que se asocia a la pérdida o la invasión de neuronas olfactorias y que en un principio pues empieza a sugerir que este virus pudiera invadir el sistema nervioso y más adelante se describen síntomas como meningismo, dolor de cabeza, encefalopatía bien común y alteraciones en estatus mental. Hay un sinnúmero de complicaciones neurológicas descritas
que invariablemente nos documentan y nos dejan saber que este virus sí se asocia a problemas del sistema nervioso. Podemos pasar al próximo. Cuando pensamos en los mecanismos que pudieran causar estos síntomas neurológicos, podemos pensar en categorías principales. En el caso, ¿verdad?, de los pacientes con la enfermedad aguda, las complicaciones no inmunológicas asociadas a la enfermedad, como la hipoxia, la hipertensión y problemas de hipercoagulabilidad, pues ciertamente constituye un grupo importante de mecanismos en la etapa aguda en pacientes con COVID severo, pero ciertamente hay un sinnúmero de problemas inmunológicos que se describen que se pueden asociar y hay alguna documentación que nos determina que se puede asociar a las complicaciones neurológicas. Si miran a la parte derecha de esta diapositiva, donde se resumen los mecanismos principales asociados a condiciones virales como el COVID, que tienen manifestaciones neurológicas desde el punto de vista de condiciones que tienen invasión del sistema nervioso. Hoy en día sabemos que en el caso del COVID no aparenta ser un mecanismo principal. Se han hecho estudios buscando evidencia de la presencia del virus en líquido cefalorraquídeo en pacientes con síntomas. Y aunque está presente también quizás en muestras post-mortem, no aparenta ser un fenómeno importante. Fenómenos importantes en la etapa aguda, ciertamente fenómenos inmunológicos, como lo son complicaciones parainfecciosas como el Guillain-Barré, en este caso, en el caso de COVID, o posinfecciosa, complicaciones también de la enfermedad sistémica crítica que conocemos que ocurren, estado de hipercoagulabilidad, problemas de fallo respiratorio con hipoxia y la encefalopatía tóxico-metabólica que vemos en los pacientes críticamente enfermos. Es un mecanismo bien importante en el caso de los pacientes que tienen COVID, particularmente hospitalizados. Importante también que hay otros mecanismos de síntomas neurológicos, como la exacerbación de condiciones neurológicas preexistentes, como puede ser pacientes de miastenia gravis, y hemos visto nosotros pacientes que vienen y tienen una exacerbación de su miastenia de forma indirecta, no específica, por la secreción de citoquinas y el desbalance que produce la infección del COVID. Y ciertamente un grupo importante de síntomas y condiciones neurológicas van a ser aquellos asociados al tratamiento del COVID, que sabemos que pueden haber manifestaciones neurológicas o complicaciones neurológicas con muchos de los tratamientos que se están usando. Próxima. Esto es ilustrándole en 3 registros de síntomas neurológicos de pacientes con COVID, y vemos entonces que entre los síntomas más prominentes, los síntomas que tienen que ver con disfunción difusa, como es la encefalopatía, es muy común, y eso va a ser importante quizás también cuando pensamos en los síntomas asociados al long COVID neurológico, que les voy a describir más adelante. Vemos también otros hallazgos, síntomas, condiciones asociadas al COVID, como son los derrames cerebrales asociados al proceso de hipercoagulabilidad, y tenemos otras condiciones asociadas al COVID que incluyen envolvimiento del sistema nervioso periférico, como son algunos casos de Guillain-Barré, síntomas sensoriales, parestesias, disestesias. Próxima. Una de las cosas que se ha hecho patente es que muchos pacientes que han tenido la enfermedad del COVID hospitalizados, pero también pacientes no hospitalizados, incluyendo personas jóvenes de menos de 50 años, persisten muchas veces con sintomatología, y aquí hay una descripción de muchos de los síntomas o los síntomas principales que están describiendo estos pacientes, que caen dentro de la categoría esta del long COVID. Síntomas cognitivos, mentales, particularmente se describe el clouding augmentation o el brain fog, la niebla mental, pero hay un espectro
bien grande de síntomas cognitivos que van desde problemas de memoria, dificultad en hacer tareas que se hacían anteriormente sin dificultad, inclusive pacientes que desarrollan hasta síntomas de psicosis o síntomas psiquiátricos, problemas del sueño son muy comunes, insomnia, hipersomnia. Se ha hablado ya anteriormente de este problema de la fatiga crónica, la intolerancia al ejercicio, y desde el punto de vista neurológico, algo que llama mucho la atención son los síntomas autonómicos que muchas veces son muy prominentes. Próxima. Dentro de los síntomas autonómicos, aquí hay algunos que les estoy describiendo para su conocimiento, pero va desde pacientes que desarrollan problemas de taquicardia con ejercicio mínimo o al ponerse de pie, que pudiera representar una condición del sistema nervioso autonómico que es el Postural Tachycardia Syndrome, el POTS. Pero también describen síntomas gastrointestinales. Algunos pacientes inclusive describen hipotensión ortostática, síntomas de mareo cuando se ponen de pie, y se los traigo a la atención porque entonces hay que estar pendiente no solamente a síntomas cognitivos y demás, sino hay que específicamente explorar la posibilidad de que el paciente también está teniendo síntomas del sistema nervioso autonómico. Próximo. Desde el punto de vista de la patología o la patogénesis de estos síntomas, en términos generales, la información que está saliendo a relucir es que posiblemente la mayoría de los síntomas provienen ya sea de síntomas inmunológicos mediados y persistentes o síntomas asociados a daño que ocurrió durante la infección aguda del COVID. Como les dije, la replicación viral persistente, la realidad es que no hay evidencia sólida que sugiera eso. Basándonos en eso, entonces, tenemos que pensar en el problema de los síntomas persistentes del COVID neurológico. Importante entender que afecta la calidad de vida. Es importante identificar la posibilidad de enfermedades comórbidas o preexistentes que se han exacerbado. Importante también el paciente que no estamos seguros o que no responde a tratamiento, pues ese paciente tiene que ser referido al especialista, donde nosotros típicamente pues, vamos a utilizar una batería de pruebas, además de la evaluación neurológica, para tratar de identificar anormalidades que pudieran manejarse. Y la realidad es que no tenemos datos sobre el manejo específico de esta sintomatología en el caso de los pacientes de long COVID, de manera que en la mayoría de los casos estamos usando tratamientos que ya utilizamos para síntomas similares en otras condiciones, muchas de ellas que son posvirales o posinfecciosas. Próximo. Eso en resumen es lo que quería plantearles. Bien importante estar conscientes de que sí hay un sinnúmero de síntomas neurológicos que se presentan en el paciente que ha tenido COVID anteriormente. Estamos alerta a eso. Estamos en este momento tratando de conseguir información aquí en el recinto de ciencias médicas. Este servidor junto con el doctor Jorge Santana estamos participando en un proyecto, el proyecto Recover, que es un estudio del NIH de múltiples centros en Estados Unidos, precisamente para entender lo que es el fenómeno del long COVID, incluyendo algunos de estos síntomas neurológicos, y más adelante van a ver información en los medios sobre este estudio donde vamos a estar reclutando pacientes que están agudamente enfermos o que tuvieron COVID anteriormente. Eso en resumen es lo que quería presentarles. Sé que no hay mucho tiempo, así que podemos pasar entonces a las preguntas. Excelente. Se oye, sí, ¿verdad? Sí. Excelente, doctor, y a todas las personas que han estado con nosotros hoy. Yo iba a pedirle al doctor Rodríguez Orengo si puede iniciar las preguntas para entonces después pasar al final de la actividad, pero sí, doctor, adelante.
Pues yo he estado oyendo atentamente todas las presentaciones y le agradezco a todos ustedes por esta información que es vital para conocer mucho más de lo que sabemos al momento. Y desde el principio, pues le estaba haciendo preguntas a cada uno de ustedes por el chat. Y la primera ya, la doctora González me ha contestado algunas en el mismo chat. Déjeme ver si consigo aquí. Bueno, vamos con la doctora Margarita Ramírez. Margarita Ramírez. Margarita, es que se ha estado hablando sobre la situación de vitamina D y de su uso en estos pacientes y me gustaría tener la perspectiva tuya como especialista y si es utilizable, pues cuáles serían esas cantidades que las personas deberían estar utilizando para ya sea evitar síntomas o para síntomas luego del COVID-19. Margarita, si estás por ahí. Bueno, si no, pues seguimos con una para todos los panelistas. ¿Cuál sería ese proceso para referir los pacientes de los médicos primarios hacia ustedes y dando la perspectiva que nos presenta Wendy de que los estimados están entre un 10 a un 30% de las personas infectadas con COVID? Eso tiende a decirnos que vamos a tener miles de personas en Puerto Rico con post-COVID. ¿Cómo sería ese proceso y si tienen ya en el recinto de ciencias médicas pensado tener una clínica especializada en post-COVID de la secuela? A cualquiera de ustedes. Bueno, ¿puedo yo aportar algo? Sí, la doctora Valerie Boina ya empezó una clínica en la práctica intramural para tratar de ver algunos de estos pacientes con secuelas neurológicas luego de COVID o que tienen long COVID neuro. Ese posiblemente va a ser el punto central para referir pacientes a la clínica de la doctora. En este momento estamos utilizando todavía el servicio de las clínicas de práctica intramural y además de eso, la otra posibilidad sería escribirnos a nosotros aquí a la sección de neurología rcm@upr.edu para explorar entonces si podemos acomodarlo y dónde podía acomodarse un paciente que tiene síntomas de este tipo. Además de eso, como les dije, de esos pacientes, pues posiblemente vamos a estudiar algunos más profundamente dentro del estudio Recover una vez tengamos aprobación del IRB, que estamos en ese proceso a punto de obtener esa aprobación. Ese estudio se va a estar haciendo en la unidad del ACTU, aquí mismo en el campus del Centro Médico con el equipo del doctor Jorge Santana. Y se tiene entendido de que va a ser multiespecialista, Carlos. Por ejemplo, si la doctora González o ustedes necesitan a la reumatóloga, van a estar compartiendo ese tipo de información para que sea mucho más efectivo. Bueno, si estamos hablando de la clínica de long COVID de la doctora Boina, siempre, ¿verdad? Nosotros utilizamos el equipo completo de la Escuela de Medicina cuando entendemos que va a ser importante la opinión de ellos. Desde el punto de vista del estudio Recover de investigación, pues ahí el protocolo ya está diseñado. Sí, ya hemos contactado un sinnúmero de especialistas que nos van a ayudar para explorar algunas de las sintomatologías una vez si el paciente está exhibiendo esa sintomatología, pero ya eso es bajo un protocolo específico. Gracias. Y a la doctora Santos, en términos de los síntomas que vamos a tener post-COVID, ¿usted entiende de que va a estar dependiendo de las diferentes variantes que vamos a tener durante estos años?
Mira, la experiencia que hemos tenido en el campo ahora, y estoy repasando lo de mis colegas aquí en Puerto Rico y lo que está saliendo en la literatura, es que las primeras variantes fueron mucho más destructivas, por lo menos hasta ahora, al pulmón de lo que está haciendo la variante Omicron. Pero es multifactorial. O sea, tenemos que tomar en consideración que muchas más personas están vacunadas, ¿verdad? Que muchas personas fallecieron en las olas de las primeras variantes. Pero una cosa que sí te puedo decir por experiencia es que cuando la variante Omicron usualmente no presenta con anosmia ni con pérdida del gusto. O sea que, y no baja tanto al proceso respiratorio, se queda como que más en la mucosa superficial. La invasión de tejidos a largo plazo, pues eso sabemos que tenemos estudios que ahora mismo los del Omicron van a salir en los próximos meses, pero por lo menos ya lo que vimos en lo que se ha estudiado del SARS hasta ahora es que, y enfatizo, hay mucho daño en el tejido pulmonar que no se ve en los estudios básicos. Y puede dar la falsa sensación de que el paciente está chango o se está inventando, ¿verdad?, el proceso, y la realidad es que hay daño tisular, ¿verdad?, a largo plazo. Bueno, nosotros estamos abiertos, tenemos las clínicas de pulmonar. Ahora mismo las secuelas pulmonares, y tengo que decirlo lamentablemente, los pacientes de las primeras olas, la mayoría de los que estuvieron hospitalizados en ventilador fallecieron. O sea, y eso fue algo bien frustrante para nosotros en ese momento como profesionales, que no importa lo que hacíamos, el paciente no salió. Pero de los pacientes, esa población es pequeña. Lo que queremos velar es esos pacientes más que lo manejaron con una hospitalización que no llegó a un intensivo, que tal vez no estuvieron en ventilador mecánico, pero sí tuvieron requerimientos de oxígeno, y que pasados los 3, 4 meses todavía se están sintiendo con falta de aire, porque esos son los pacientes que necesitamos apoyar más. Y seguimos viendo la perspectiva de que son los adultos mayores de más de 60 años que tienen estas más complicaciones. Usualmente sí, con comorbilidades, pero la realidad es que estamos viendo mucha gente en los 50 y hasta en los 40 con comorbilidades. O sea, yo te puedo decir que ahora mismo en las últimas 6 semanas, y es Omicron, el rango de edad de los pacientes que yo tengo, que hemos tenido en el intensivo, a pesar de que es poco, está en los 50. Y los que están sobre los 65 años son personas que eligieron no vacunarse. Así que es importante vacunarse y tener el booster también, ¿verdad? Tener la tercera dosis. Y la data es significativa de los pacientes que terminaron en ventilador mecánico, de los pacientes que terminan en un intensivo. Yo te puedo decir que hace tiempo que yo no veo uno sin vacunas en un setting de intensivo. Gracias. El doctor Banch, doctor, en los estudios que se han hecho, he visto el doctor Banch se tuvo que retirar por una emergencia. Ok, perfecto. Tenemos aquí una de Silvia Cabrera, doctor, que del público dice que una paciente de 89 años encamada y diabética, hipertensa, con reemplazo de válvula aórtica, COPD, en fin, con una serie de condiciones, ¿cuándo le pueden administrar la tercera dosis de vacuna Pfizer a esta persona? Una persona dice que con diabetes y pasando Klebsiella y deshidratación. No sé quién puede. ¿Está teniendo una Klebsiella en dónde? Orina. Es que, ¿dónde está? La pregunta la hizo Silvia Cabrera. Déjame ver si la puedo ver, a ver si podemos ayudar. Paciente de 89 años, encamado, diabético, hipertenso. Ok. Tan pronto, honestamente, ahora mismo si está pasando una infección de orina con Klebsiella y está en el hospital, pues no se le va a poder poner la vacuna, ¿verdad? Y la razón es que no hay ninguna contraindicación de que se ponga la vacuna, que es que no queremos enmascarar efectos secundarios de tal vez del tratamiento de su Klebsiella versus el tratamiento que se le pueda dar, ¿verdad?, por cualquier reacción por la vacuna. Y por eso es que les decimos que una vez que completen estos tratamientos, pues que por lo menos esperen 2 semanas y entonces se vacunen. Tenemos una también del doctor Edgar Paul, entiendo que es para el doctor Luciano. Se han estudiado el long COVID syndrome con consecuencias neurológicas en pacientes pediátricos. Pues ahora mismo se está
estructurando un cohorte de pacientes pediátricos porque realmente hay muy poca información en términos de long COVID en pacientes pediátricos. Eso hay que estudiarlo un poco más. Sí, sin lugar a dudas. La doctora González, el doctor Coto le pregunta si protegen algo tomar Plaquenil regularmente en contra del COVID en los pacientes reumáticos. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Ese Plaquenil fue un tremendo auge, pero la realidad es que nosotros, bueno, hay dos vertientes. Nosotros con nuestros cohortes aquí en el departamento, lo que hemos visto en cuanto a los pacientes que tuvieron infección es que realmente los medicamentos los ayudaron más que ¿verdad? Más que otra cosa. Así que nosotros lo que recomendamos es que si el paciente ya está en Plaquenil, se mantenga en el medicamento. Pero no estamos recomendando, y las guías en términos de la Sociedad Americana de Colegio de Reumatología tampoco recomienda a ningún paciente que se le empiece el Plaquenil, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Porque ya también la situación con este medicamento, cuando se empezó a dar desmedidamente, es que muchos pacientes pues prolongaban el QT y tuvieron muchos eventos en términos cardiovasculares. Así que la contestación es, si el paciente ya utiliza este tipo de medicamentos, nosotros los continuamos en esos medicamentos. La doctora Ramírez nos contesta por chat también que sí se recomienda la vitamina D para lograr niveles mayores de 50 para disminuir la inflamación exagerada y el desarrollo de más mutaciones. Y la mayoría con 2.000 unidades diarias debe lograrlo, pero algunos necesitan un poco más. Así que muchas gracias, doctora Vic. Le doy el micrófono a Wendy, que tenemos, entiendo que al doctor Jorge Acevedo. Le agradezco a los compañeros facultativos de la Escuela de Medicina por su gran labor en el día de hoy. Esto va a continuar, no se va a quedar en el día de hoy, sino que cada uno de ellos va a estar dando su perspectiva con mucho más tiempo de la que tuvimos en esta oportunidad. Así que, Wendy, sigo para ti para que presentes a Jorge. Sí, gracias un millón, ha sido excelente. Yo quisiera presentar a nuestro director médico del Puerto Rico Public Health Trust, doctor Jorge Acevedo Canaval, que nos va a hacer nos va a dar buenas noticias. Jorge. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los panelistas por participar en este panel y por brindar toda esa información en un breve tiempo. En el día de hoy yo les quisiera hablar sobre el registro de pacientes de COVID-19. Cuando puedan, alguien comparta el enlace a la página de red de pacientes COVID-19. Y la misma es una iniciativa, ¿no?, que se lanzó como un proyecto en conjunto entre el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico y el Consorcio para la Investigación Clínica de Puerto Rico, o el PRTCI, por sus siglas en inglés, ambos programas del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Este registro se realiza con el objetivo de poder identificar, o mejor dicho, de que personas diagnosticadas con COVID-19 voluntariamente se registren y no solamente compartan las manifestaciones clínicas, las secuelas que tuvieron posterior a la infección, sino que también puedan compartir información sociodemográfica, información más bien a efectos psicológicos, económicos, sociales, para entonces tener un cuadro más completo que pueda informar, ¿no?, o que sirva como fundación para investigaciones posteriores y para tomar medidas para poder mitigar y a la misma vez tratar más eficientemente lo que se esté presentando en el momento con nuestra población de Puerto Rico. En el proceso también la persona va a tener, los participantes van a tener la oportunidad de aprender más sobre el COVID-19, teniendo información que esté al día y que sea fidedigna. E igualmente se busca también crear un espacio para una red de estos pacientes que han padecido de la enfermedad en Puerto Rico. Para participar en el registro, la persona tiene que tener un diagnóstico de COVID-19 y ser adulto. Y adicionalmente, le hacemos hincapié porque en este registro es fundamental que los proveedores puedan referir a los pacientes.
Y queremos, ¿no? Exhortarlos, no solamente a quienes han hablado, los panelistas que están trabajando bien puntualmente y en la frontera de conocimiento sobre la enfermedad, sino a todos los médicos y a todos los profesionales de la salud y personas que han padecido de COVID-19, los exhortamos a que se registren y les garantizamos, ¿no?, que se está haciendo una plataforma que cumple con los requerimientos de la ley IPA y que toma alrededor de 15 minutos en poder contestar completamente. El registro va a permitirle a epidemiólogos, médicos e investigadores puedan estudiar el SARS-CoV-2, enfermedad que causa el COVID-19, a base de las características que detallan los pacientes de Puerto Rico, y esa es la gran ventaja. Y es importante, ¿no?, que la información recopilada también ayudará a los expertos del país a entender las secuelas de la enfermedad para establecer medidas que atiendan estas nuevas necesidades. Encarecidamente los exhortamos a que ya desde el miércoles de la semana que viene, actualmente nuestra plataforma está bajo mantenimiento, pero desde el miércoles de la semana que viene vamos a estar en vivo nuevamente y esto va a estar acompañado de una campaña de concienciación. Exhortamos a que inviten a aquellos pacientes que conocen que han padecido del COVID-19 a que formen parte de este registro y que ayuden a contribuir a los datos sobre el COVID-19 aquí en Puerto Rico. Muchas gracias a todos y le paso de vuelta la palabra. Gracias un millón, Jorge. Le agradecemos a todos los que han participado. Vamos a tener una pequeña encuesta que queremos compartir con ustedes para evaluar esta actividad. Le voy a pedir a Liz Mariel que la presente y déjenme anunciar, tal como ha dicho el doctor Rodríguez Orengo y se ha comentado en la actividad, vamos a tener, estas actividades se van a repetir, se van a llamar comunidades de aprendizaje y van a ser los jueves educativos. Los jueves educativos vamos a estar hablando de muchas condiciones, de cómo podemos conectar el grupo de especialistas con el grupo de médicos primarios para fortalecer y desarrollar esos conocimientos y esas destrezas que tenemos, principalmente con condiciones que requieren y exigen, ¿verdad?, en nuestra población, gente que está muy complicada para que esa ciencia que está en la academia percole y llegue al nivel primario. Exhortamos a los médicos primarios que están aquí que se mantengan atentos, que puedan compartir sus casos. Con los especialistas se va a desarrollar tenemos un formato donde podemos completarlo y someterlo para discusión de casos, y en próximas ocasiones vamos a tener el especialista y entonces discutimos los casos de ustedes en la comunidad. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los presentes, y agradezco pues que tengan una buena tarde y que me llenen la encuesta, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos y todas. La encuesta está. Sí, la van a encontrar en el chat. De igual forma se estará enviando por correo electrónico. Ok, se le va a enviar. Entonces, pues agradecemos y muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Bye bye.